fantasma en los pasillos. Capítulo 41. Lo siento. Te perdono. El resto de la noche es tranquilo. Fuyumi va a echar un vistazo a Endeavor, pero regresa solo unos momentos después, no queriendo molestarse en mover todos los bloqueos. No hablan mucho pero, de vez en cuando, Natsuo mira a uno de los otros dos chicos y resopla o sonríe. A la hora de acostarse, todos los que pueden estar cansados lo están. Izuku espera en la sala de estar mientras Shouto se cambia, y solo entra en la habitación cuando cree que le ha dado suficiente tiempo al otro chico. Hay un futón en el suelo para él y se acomoda encima de él, observando cómo Shouto se acomoda en su propia cama. Solo cuando el otro lo mira se da cuenta de que todavía es sólido. Con un sobresalto, lo suelta, flotando por encima del futón. Shouto parpadea antes de darse la vuelta para que esté frente a la pared. Izuku sonríe. Buenas noches, Shouto. Buenas noches, Izuku. Izuku se recuesta, apoyando los brazos debajo de la cabeza. Mira hacia el techo, observando cómo la luz cambia con las nubes o los autos que pasan. Cuando la respiración de Shouto se nivela, Izuku se desplaza lentamente hacia arriba, atravesando la pared de Shouto y saliendo hacia la noche. Se mueve rápidamente, dirigiéndose a su complejo de apartamentos. Se cruza con pocas personas en las calles, principalmente personas que llegan a casa después de un turno de tarde o delincuentes que deambulan por los callejones. Cuando finalmente llega a su apartamento, entra por la puerta principal, mirando alrededor de la sala de estar para ver si ella está allí. La encuentra acurrucada en el sofá, con huellas de rímel seco en sus mejillas. Estaba agarrando una almohada contra su pecho y su cabello se caía del moño que había puesto esa mañana. Frunciendo el ceño, entra en la cocina, tomando nota de los platos apilados junto al fregadero. Aterriza suavemente frente al grifo, lo abre y agarra el jabón para platos de debajo del fregadero. Agrega unas gotas al recipiente que se llena lentamente, observando cómo el líquido azul se convierte en pequeñas burbujas blancas. Agarra la esponja de su soporte en el borde trasero del fregadero y la sumerge en el agua, apretándola antes de recoger el primer plato. Izuku termina de limpiar todos los platos rápidamente, asegurándose de que ninguno de ellos tenga motas de comida antes de levantar una toalla de su gancho, levitando una olla con ella. La toalla comienza a secar la olla mientras Izuku toma otra toalla y toma un plato. Cuando la maceta está seca, la hace flotar hasta su lugar en uno de los armarios inferiores, enviando una tabla de cortar a continuación. Una vez que todos los platos están secos y en sus lugares adecuados, Izuku regresa a la sala de estar, caminando suavemente. No se sorprende al ver a su madre mirándolo y él se acerca al sofá, sentándose a su lado. Se sientan en silencio, mirándose ocasionalmente el uno al otro. Lo siento mucho. Inko dice, abruptamente. Sorprende a Izuku y, claro por sus ojos muy abiertos, también la sorprende a ella. ¿Por qué? Pregunta Izuku. Porque no puede entender por qué ella se disculparía. Ella nunca hizo nada malo. Lo siento mucho, Izuku. Ella hace contacto visual con él. Porque debo haber hecho algo para que tengas tanto miedo de volver. Por lo que dije cuando tenía 5 años. Porque sé que podría haber hecho tantas cosas de manera diferente y tal vez si hubiera hecho. Izuku se estrella contra ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura en un abrazo. Te perdono. Inko se queda quieta por un momento, congelada mientras mira a su hijo. Las lágrimas comienzan a correr por su rostro y envuelve sus brazos alrededor de Izuku, sollozando en su hombro. Él le devuelve el favor, llorando en el hueco de su cuello. Se sientan en el sofá, envueltos en el abrazo del otro durante más tiempo del que a ninguno de los dos le importa recordar. Cuando finalmente se separan, ambos están cubiertos de mocos y lágrimas. Volverás, ¿verdad? ¿No te quedarás en casa de los Todoroki por mucho tiempo? Izuku niega con la cabeza. No debería. Si todo va según lo planeado, al menos. Inko asiente. Está bien. Comparten una pequeña sonrisa cuando Izuku se pone de pie, mirando por la ventana y mirando el reloj en el soporte del televisor. Vamos. Inko insta. Él asiente, sonriendo una vez más a su madre antes de flotar en el aire y salir del apartamento.
Inko sonríe mientras ve desaparecer a su hijo, flotando en el aire durante apenas una fracción de segundo antes de que ya no pueda verlo. Antes de suspirar, espera unos minutos para asegurarse de que se haya ido. Se ha arrepentido de lo que dijo hace tantos años todos los días de su vida. Su hijo ya es un héroe, lo sepa o no. Fantasma en los pasillos. Capítulo 42. Un buen desayuno familiar. Izuku mira hacia atrás a su apartamento por última vez antes de despegar. No va tan rápido como lo haría normalmente. Tanto porque Endeavor no iba a ser un problema esa noche como porque todos los demás en la casa estaban dormidos. Cuando regresó a la casa, entró en la habitación de Shoto, tomándose un momento para estudiar al niño y asegurarse de que estaba bien antes de seguir adelante. A pesar de no interactuar mucho con ellos, Izuku también había comenzado a sentirse protector con los hermanos de Shoto. Pensó que Natsuo era divertido, incluso si realmente no había hablado con el hombre. Fuyumi también fue muy amable. Ella cocinaba y limpiaba y parecía querer estar allí para Shoto, incluso si Endeavor no la dejaba. Izuku asomó la cabeza a las habitaciones de Fuyumi y Natsuo, tomándose un momento para asegurarse de que ambos estuvieran a salvo en la cama antes de irse. Flotaba en el pasillo, sin saber qué hacer ahora que se había asegurado de que todos en la casa estaban bien. O, al menos, todos los importantes. Fue entonces cuando recordó la habitación que albergaba el santuario. Nunca le había preguntado a Shoto a quién pertenecía, principalmente porque podía hacer una suposición bastante buena. Había estado en todas las noticias cuando era más joven, la trágica muerte de Todoroki Touya, el hijo mayor de Endeavor. También estaba seguro de que el chico que había visto evitar por poco morir quemado en sus propias llamas hace un mes más o menos era Touya. Sacudió la cabeza. No podía pensar demasiado en eso o de lo contrario caería en una madriguera de conejo. ¿Había muerto Touya más tarde o todavía estaba vivo? Si estaba vivo, ¿dónde estaba ahora? ¿Tenía trabajo? ¿Estaba todavía en Japón? Izuku suspiró, flotando más allá de la antigua habitación de Touya y en su lugar volvió a la de Shoto. No tenía nada más que hacer, así que también podría esperar a que el otro chico se despertara. Izuku se sobresaltó cuando sonó el despertador de Shoto. Miró el reloj, viendo cómo Shoto se movía en su futón. Cuando estaba empezando a sentarse, Izuku se puso de pie, extendiendo una mano para presionar el botón de tener en el reloj. Shoto lo miró cuando vio al otro aparecer por el rabillo del ojo, asintiendo con la cabeza en agradecimiento antes de salir de su futón. Se estiró mientras se ponía de pie, suspirando cuando sus articulaciones estallaron. Cuando comenzó a dirigirse al armario, Izuku salió de la habitación, mirando hacia ambos extremos del pasillo como si estuviera revisando la calle en busca de autos antes de dirigirse a la cocina. Fuyumi ya está allí cuando llega. Está de pie junto al horno sosteniendo el mango de una sartén mientras empuja el contenido con una espátula. Izuku golpea suavemente el marco de la puerta, tratando de no asustarla. Ella se sobresalta, haciendo una pausa en su agitación por un momento para poder girar la cabeza hacia atrás y localizar la fuente del sonido. Ella sonríe amablemente cuando lo ve, aunque se vuelve hacia la sartén rápidamente, no quiere que el contenido se queme. Buenos días. ¿Cómo estuvo tu noche? Ella pregunta cortésmente. Fue bueno. ¿Tuyo? Estuvo bien. Izuku tararea. ¿Necesitas ayuda? Pregunta. Fuyumi niega con la cabeza, finalmente deja la sartén y pasa a otra cosa. No, estoy bien. ¿Está despierto Shoto? Justo cuando Izuku abre la boca para responder, Shoto entra en la cocina. Buenos días, Fuyumi. Fuyumi mira a Shoto, sonriendo cuando hace contacto visual con él. Buenos días, Shoto. ¿Has visto a Natsuo? Sé que normalmente no está despierto en este momento, pero... Natsuo se desliza detrás de Shoto, apoyándose contra el marco de la puerta y disparando pistolas a su hermana. ¿Llamaste? Fuyumi pone los ojos en blanco mientras Natsuo se ríe. Levanta la mano como si estuviera a punto de alborotar el cabello de Shoto cuando pasa junto a él, pero, en el último segundo, lo vuelve a bajar a su lado. Natsuo abre la puerta del comedor, sosteniéndola para Shoto a pesar de que se habría quedado en su lugar de todos modos. Izuku lo sigue, cerrando la puerta cuando Fuyumi también le hace un gesto.
Se sienta en el cojín a la izquierda de Shouto, Natsuo frente a él. Los tres se sientan en un silencio incómodo, sin saber qué decir. Para su alivio, Fuyumi entra unos minutos más tarde con platos de comida. Asegúrate de no comerlo todo. Parte de eso es para cuando papá se despierte. Shouto y Natsuo asienten con la cabeza, pero Izuku ve la expresión que cruza el rostro de Natsuo, una mezcla de disgusto e ira. Fuyumi intenta pasarle un cuenco a Izuku, pero él niega con la cabeza, volviendo sus ojos hacia los de ella. Estoy bien. De todos modos, no necesito comer. Además, todavía no he descubierto a dónde va. Fuyumi parpadea antes de colocar el cuenco más abajo en la mesa. Shouto también lo mira, con una mirada de intriga y curiosidad en su rostro. ¿Qué quieres decir con que no sabes a dónde va? Izuku sonríe, aunque parece un poco tenso. Exactamente eso. No tengo ni idea de lo que sucede con la comida después de comerla. Todavía tengo que mantenerme sólido el tiempo suficiente después de comer para que la comida realmente se digiera, pero, cada vez que me he vuelto sólido, no se me ha caído ni el proceso de digestión ha terminado. No puedo interactuar con las cosas mientras estoy en modo fantasma completo a menos que use mi telequinesis o lo que sea, por lo que no habría forma de que existiera dentro de mí, pero nunca se cae. No tiene ningún sentido y me está destrozando el cerebro. Shouto asiente lentamente. Sí, eso parece bastante confuso. No dice nada más, simplemente comienza a comer su comida. Natsuo y Fuyumi los miran en silencio, su comida intacta frente a ellos. De repente, Natsuo se aclara la garganta. Entonces, micrómetro, ¿cómo va la escuela? Se estremece un poco después de terminar su oración, rápidamente toma sus palillos y comienza con el arroz que Fuyumi había hecho. Izuku le sonríe al hombre. Va bien. Natsuo asiente y dirige una mirada expectante hacia Shouto. Izuku lo copia, asintiendo imperceptiblemente a Shouto para instarlo a responder. Los ojos de Shouto se abren un poco como si no hubiera pensado que la pregunta había sido dirigida a ambos. También creo que va bien. Los profesores están bien y mis compañeros de clase han sido amables. Sin embargo, Bakugou es un poco complicado. Shouto asiente para sí mismo, feliz con su respuesta. Natsuo y Fuyumi sonríen, felices de que haya agregado detalles. Izuku estaba sorprendido por su comentario sobre Bakugou. Fuyumi tarareó, bajando sus palillos momentáneamente. Me alegro de que ambos hayan estado disfrutando de la escuela, pero, si quieren llegar a tiempo, entonces necesitarán comer más rápido. Shouto comienza a palear su comida, e Izuku salta hacia arriba, desapareciendo de la vista mientras flota hacia arriba. Iré a asegurarme de que nuestras maletas estén empacadas. Fuyumi ahueca su mano alzada alrededor de su boca. Tus cajas bento están en el mostrador. Está bien. La respuesta de Izuku apenas se puede escuchar, lo que indica el hecho de que ya estaba bastante lejos en el pasillo. Fuyumi sonrió a su comida mientras tomaba el siguiente bocado. Estaba feliz de haber podido finalmente sentarse con sus hermanos para un buen desayuno. Incluso si eso significaba que Endeavor estaba encerrado en su habitación durmiendo sin drogas. Fantasma en los pasillos. Capítulo 43. Opciones de pasantías. Izuku y Shouto se paran en la puerta principal, con bolsas colgadas sobre sus hombros vestidas con sus uniformes escolares. Saludan a Fuyumi y Natsuo mientras salen por la puerta. La caminata es silenciosa hasta que llegan a la mitad del camino. Creo que quiero visitar a mi mamá esta noche. Después de la escuela. Izuku se gira para mirar a Shouto. ¿Estás seguro? Él asiente e Izuku asiente con la cabeza. Está bien. Vuelven a adormecerse en silencio, caminando tranquilamente hacia el edificio de la UA y suben a su salón de clases. Iida y Yaoyorozu son los únicos otros allí, así que los saludan antes de acomodarse en sus asientos, colgando sus bolsos de los ganchos al costado de sus escritorios. No pasa mucho tiempo para que llegue el resto de la clase, saludándose y entrando en los escritorios. Algunos se vuelven para hablar entre ellos, mientras que otros sacan sus teléfonos o la tarea que quieren hacer. Cuando suena la campana, todas las conversaciones cesan inmediatamente. La tarea y los teléfonos están escondidos, y solo se mantienen fuera los suministros necesarios para el salón de clases.
La puerta se abre y Aizawa entra, con una pila de papeles en la mano, 2 tabletas apiladas en la parte superior. Sus ofertas de pasantías están aquí. No te sientas mal si no obtuviste ninguno, solo eres de primer año. Si no recibió ninguna oferta, se le entregará un paquete preparado previamente con una lista de 40 agencias que están listas para aceptar pasantes. Cuando recibas tu lista, asegúrate de elegir sabiamente. Se supone que estos ayudan a formarte, por lo que es poco probable que elegir un héroe basado únicamente en la clasificación te haga algún bien. Además, si terminas con una pasantía que odias, te arrepentirás por el resto de tu carrera. Dejó la pila en su podio, separando las tabletas del resto de la pila. Dividió la pila de papel en 2 y llamó a Yorosu e Ida al frente. Les entregó a ambos una pila, despidiéndolos mientras recogía las tabletas. Le dio uno a Bakugou y el otro a Shouto. Ambos recibieron demasiadas ofertas para que me moleste en desperdiciar el periódico. Diviértete. Aizawa continuó mirando, esperando hasta que cada uno de ellos tuviera un paquete de papel antes de sacar su saco de dormir amarillo de debajo de su podio y deslizarse dentro. No hagas demasiado ruido. Fue todo lo que dijo antes de acostarse detrás del podio, fuera de la vista. E inmediatamente, la habitación estalló en ruido. Los estudiantes se giraban para hablar entre ellos o caminaban hacia los escritorios de los demás, revisando sus paquetes juntos. Kirishima se unió a Bakugou en el suyo, felicitando la cantidad de ofertas que había recibido el otro chico. Bakugou solo se burló. Por supuesto que recibí tantas ofertas, sin embargo, no lo hiciste tan mal, cabello de mierda. Los ojos de Izuku se abrieron. Bakugou acababa de felicitar a Kirishima. Fue sacado de su confusión por Shouto acercándose a él y tocándolo en el hombro. Me gustaría que me ayudaran a elegir una pasantía. Izuku sonrió. Sí, por supuesto. Echemos un vistazo. Shouto dejó su tableta sobre el escritorio de Izuku y acercó su silla. Izuku abandonó su propio panfleto por el momento y comenzó a leer la lista de héroes en la primera página. Estaban ordenados por rango, lo que significa que Endeavor fue el primero en la lista. La nariz de Izuku se arrugó e inmediatamente tachó el nombre del héroe. Luego se volvió hacia Shouto. El primer lugar para comenzar sería decidir qué es lo que quieres de esta pasantía. ¿Qué quieres aprender? Shouto pareció pensarlo por un momento antes de decidir, aunque parecía un poco en conflicto. Supongo que quiero aprender a aprovechar mi fuego. Izuku asintió. Entonces veremos héroes con peculiaridades de fuego. ¿Pero no sería mi padre la mejor opción? Preguntó Shouto. Izuku negó con la cabeza. Absolutamente no. Por un lado, no sería muy diferente a su llamado entrenamiento en casa, y por otro, su estilo no coincide con el tuyo. Shouto inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, tienes fuego y hielo, ¿verdad? Esperó a que Shouto asintiera antes de continuar. Bueno, debido a eso necesitas aprender a cambiar entre ellos rápidamente, ya que podrían tener usos muy diferentes durante una pelea. Aprender a usarlos al mismo tiempo sin derretir el hielo también sería bueno, ya que te permitiría proteger a los civiles y al mismo tiempo atacar a los villanos. Esto significaría que necesitarías un control más fino sobre tu fuego que tu padre. Además, puede usar ambas manos para sus llamas, lo que lo hace capaz de ataques y maniobras diferentes a los tuyos. Shouto asiente. Eso tiene sentido. Pero no hay otros héroes con peculiaridades duales que incluyan el fuego. Izuku se encoge de hombros. Así que veremos a los héroes con un control más fino. Shouto asiente y los dos comienzan a revisar su lista. Comienzan tachando a todos los héroes que no tienen peculiaridades de fuego antes de volver a peinarlos, eliminando héroes que tienen un estilo similar al de Endeavor para ser útiles. Al final, se deciden por Decandelero. Flicker. Feliz con su elección, Shouto se ofrece a ayudar a Izuku a elegir su propia pasantía, una oferta que el otro chico acepta. No esperaba muchas ofertas, si es que esperaba alguna, por lo que el paquete grande era un poco abrumador. ¿Qué quieres de tu pasantía? Shouto le preguntó a Izuku. Se reclinó en su silla, tarareando para sí mismo. Realmente no lo sé. Supongo que la única parte de mi peculiaridad en la que realmente quiero trabajar es mi posesión, pero...
Se encogió de hombros. Realmente no hay héroes que puedan hacer eso. Shouto tarareó. El señor Aizawa es un héroe clandestino, ¿verdad? Izuku asiente, interesado en hacia dónde va Shouto. Bueno, estoy seguro de que hay héroes clandestinos con peculiaridades que son similares. Quizás uno con una peculiaridad basada en el control mental o el control del cuerpo de otra persona. Si no encontramos a nadie así en su lista, podemos pedirle ayuda al señor Aizawa. Izuku asiente, sonriendo. Esa es una gran idea, Shouto. Shouto le devuelve la sonrisa, pequeño y genuino. Comienzan a revisar el paquete de Izuku, tachando a todos los héroes que trabajan en el centro de atención. Ninguno de ellos tiene peculiaridades ni remotamente similares a lo que están buscando. Al final, solo encuentran un héroe clandestino en la lista y no uno con una peculiaridad como la que están buscando. Izuku se encoge de hombros. Tiene sentido. No es como si lo mostrara exactamente durante el festival deportivo. Shouto asiente con la cabeza, deslizando su silla hacia atrás. Plan B, entonces. Izuku asiente, siguiéndolo mientras se levanta de su asiento. Cuando asoma la cabeza alrededor del podio, ve a Aizawa apoyado contra él, con los ojos cerrados. Señor. Aizawa suspira, uno de sus ojos se abre. ¿Sí? Me preguntaba si podrías ayudarme. Se levanta lentamente, abriendo la cremallera de su saco de dormir mientras se levanta. ¿Qué es? Bueno, la única parte de mi peculiaridad que realmente necesito mejorar es mi posesión, pero, dado que ningún héroe destacado tiene peculiaridades como esa y no lo mostré durante el festival deportivo, no recibí ninguna oferta que pudiera ayudarme, así que me preguntaba si podrías ayudarme a ponerme en contacto con un héroe clandestino con una peculiaridad similar. Aizawa asintió. Está bien. Te haré una nueva lista esta noche. Izuku sonrió. Gracias, señor. Aizawa asintió y observó cómo Izuku regresaba a su escritorio, Shouto lo seguía. Los dos se acomodaron en sus asientos, iniciando una conversación ahora que Shouto había enviado su elección e Izuku estaba esperando en su lista. Aizawa suspiró, agachándose detrás de su podio y sacando su computadora portátil. Es mejor empezar a hacer la lista que esperar hasta el último minuto. Fantasma en los pasillos. Capítulo 44. Batalla de clase contra clase parte 1. El resto del día escolar pasó rápidamente, sus clases académicas se mezclaron hasta que finalmente llegó el almuerzo. Izuku y Shouto comieron en la azotea, aunque ninguno comió mucho. Cuando sonó la campana, tuvieron que volver corriendo al salón de clases, tomando asiento para poder esperar a que All Might entrara. Cuando sonó la campana, todos se acomodaron en sus asientos, mirando de un lado a otro entre el frente de la habitación y la puerta. Poco a poco comenzaron los susurros y comenzaron a preguntarse si alguien había visto All Might ese día. Si estaba fuera o en una reunión o algo así. Justo cuando los susurros comenzaron a hacerse más fuertes, la puerta se abrió de golpe, revelando a All Might al otro lado. Los susurros cesaron y toda la atención se dirigió al hombre. Comenzó a explicar la lección del día a la clase, pero Izuku no pudo prestar atención al hombre. Estaba más centrado en Ida. Era diferente al otro chico no señalar la ausencia de su maestro en una forma de pedir una explicación. Mantuvo a sus compañeros de estudios con altas expectativas, los maestros aún más. En realidad, cuanto más lo pensaba Izuku, más se daba cuenta de que Ida no había sido él mismo en todo el día. No había reprendido a la clase ni una sola vez, lo cual era diferente a él. De hecho, apenas parecía estar prestando atención al propio All Might. Está bien. Coge tus trajes de héroe y encuéntrame en el gimnasio Delta. Izuku salió sobresaltado de sus pensamientos, saltando con el resto de la clase para agarrar su disfraz de héroe. Sus pensamientos sobre Ida fueron empujados al fondo de su mente mientras llevaba su disfraz de regreso a los vestuarios. Comenzó a vibrar de emoción mientras su mente repasaba todos los posibles resultados de su disfraz. ¿Sería exactamente como el diseño que había enviado? ¿Cuántos de sus artículos de apoyo se habían hecho realmente? ¿Se había modificado el diseño de alguna manera? Su emoción disminuyó un poco cuando recordó que algunos de los disfraces de sus compañeros de clase habían sido alterados sin su permiso, lo que significa que lo mismo podría haberle sucedido al suyo.
Esperaba que los cambios no fueran demasiado drásticos, al menos. Había mantenido su disfraz un poco más discreto y práctico en comparación con sus compañeros de clase. Con suerte, no se habría hecho nada para cambiar eso. Izuku abrió el estuche de su disfraz lentamente una vez que entró en el vestuario. Dentro había un mono negro cuidadosamente doblado con rodilleras, coderas y detalles blancos, guantes negros con nudillos de latón incrustados en el interior, botas blancas con cordones con punta de acero con suelas, ojales y herretes plateados, un cinturón blanco cubierto de bolsas, dos de las cuales tenían broches plateados en lugar de los broches blancos y, el artículo que más entusiasmaba a Izuku, un casco blanco de motociclista. El casco estaba decorado con la clásica cara de fantasma, óvalos negros sobre la visera como ojos con un círculo negro debajo de la boca. La visera en sí está teñida de blanco, mezclándose con el resto del casco. Izuku está feliz de descubrir que todo encaja correctamente mientras se lo pone todo. Es solo cuando levanta el casco que ve la nota metida en su estuche. Lo recoge, leyéndolo cuidadosamente. Información de disfraces. Los proyectiles que ha pedido se guardan en las dos bolsas de cinturón con cierres de diferentes colores que los demás. El disfraz estaba incrustado con suad según lo solicitado. Tenga en cuenta que, si se fabrican más proyectiles, también se necesitaría más ADN. También se necesitaría más ADN para las reparaciones de vestuario. Sus armas se agregarán a su estuche de disfraces una vez que tenga una licencia para su uso. Izuku asintió para sí mismo, metiendo la nota en el estuche para que actuara como un recordatorio. Se puso el casco sobre la cabeza, sorprendido por el hecho de que su visión no se vio muy alterada por el tinte de la visera. «Oye. Buen traje, amigo». Kirishima grita. Izuku se gira para mirarlo, con una sonrisa escondida detrás del casco. «Gracias. El tuyo también es genial». Sin embargo, Izuku se encoge internamente ante el disfraz de Kirishima. Realmente no tuvo en cuenta el agotamiento de las peculiaridades. Además, es probable que haya momentos en los que un ataque sea inesperado, dejándolo incapaz de activar su peculiaridad a tiempo. Sin embargo, Izuku no expresó nada de esto. Simplemente siguió en silencio a Kirishima al campo. Para su sorpresa, la clase 1B también se reunió allí. Izuku no pudo evitar mirarlos, emocionado ante la perspectiva de aprender más sobre sus peculiaridades. Claro, se había sentado en una o dos de sus clases, pero solo en las académicas. Nunca había visto ninguna de sus clases de heroísmo, lo que significa que no sabía casi nada sobre sus peculiaridades o de lo que eran capaces de hacer por sí mismos. El chico rubio, Izuku cree que Monoma es su nombre, se para al frente de su clase, burlándose de la clase 1A. Izuku se toma el momento para mirar el disfraz del chico. Está bien, la elección de la corbata no es la mejor y no sabe cómo se siente acerca de los múltiples cinturones o el largo frac, pero está claro qué aspecto estaba tratando de lograr el chico, y se había acercado bastante. De repente, el chico se encontró con los ojos de Izuku, obviamente habiéndolo sentido mirando. ¿Qué? ¿Tan intimidado por mi presencia que sientes la necesidad de mirar, escoria de clase A? Pregunta. Izuku entra en pánico un poco, levantando las manos en lo que espera que sea un gesto apaciguador. No. Lo siento, no quise mirar, solo estaba revisando tu disfraz. El niño levanta una ceja, una sonrisa en su rostro. Ya veo. ¿Y qué te parece? Antes de que Izuku pueda responder, Shouto se acerca a él. ¿Quieres su respuesta honesta o la respuesta que quieres escuchar? Pregunta. Izuku mira al chico con sorpresa antes de volver su atención a Monoma, quien parece estar repasando la pregunta. Su respuesta honesta, por supuesto. Shouto asiente. Está bien. Le da un codazo a Izuku, instándolo a seguir adelante. Izuku sonríe, bueno, si es la respuesta honesta que quiere, después de todo, el chico podría ser que lo derribaran. Si bien veo la mirada que buscabas, no creo que estés del todo allí. La elección de la corbata es atroz ya que no combina en absoluto con el resto de tu atuendo. El hecho de que tenga varios cinturones es espantoso, especialmente porque parecen cinturones normales y no tienen bolsas ni nada. Hablando de eso, no parece que tu disfraz tenga bolsillos, lo que será un problema si alguna vez necesitas realizar primeros auxilios y no tienes los suministros para hacerlo.
Ser capaz de transportar agua también sería útil. La cola de tu pelaje también es demasiado larga. Se arrastra por el suelo, aunque apenas, pero eso es suficiente para que se enganche en los escombros o se enganche en una pelea. Además, dependiendo de para qué sirvan esos relojes, los pondría más fuera de su alcance o, mejor aún, los haría digitales. Si son demasiado importantes, un villano o un niño desconocido que se mete con ellos podría causar problemas. Izuku respiró hondo al final de su diatriba, finalmente viendo la expresión en el rostro de Monama. Su rostro estaba pálido y su expresión era una mezcla de miedo e ira. Lo siento, sé que mi análisis puede ser un poco espeluznante. Se disculpó. Monoma parecía que estaba a punto de decir algo, pero All Might interrumpió. Está bien. Todos, por favor, divídanse en sus respectivas clases. Izuku dio un paso atrás entre la multitud de su clase. Tomó un momento para que las dos clases estuvieran lo suficientemente separadas como para que All Might estuviera satisfecho. En ese momento aplaudió, asegurándose de tener la atención de todos. Como dije antes, pensé que sería una buena idea tener una batalla de clase contra clase. Cada clase comenzará en lados opuestos de la ciudad y tendrá 5 minutos para idear un plan para derrotar a la otra clase. El ganador obtiene el título de mejor clase. Pero hay una trampa. Se elegirá un miembro de cada clase para cambiar a la otra clase. Este estudiante puede sabotear al otro equipo o ayudarlos a ganar. Izuku suspiró, ¿en serio? Por lo que podía adivinar, a All Might se le había dicho que ideara algún tipo de ejercicio de trabajo en equipo para las dos clases. Algo en lo que los dos trabajarían juntos para alcanzar algún objetivo común, ayudándolos a desarrollar las habilidades de trabajo en equipo que necesitarían tener una vez que se graduaran. All Might probablemente había pensado que fortalecer la rivalidad sería un mejor uso de su tiempo, pero que aún necesitaba tener algún tipo de mezcla de clase para quitarse a Netsu de encima. Los pensamientos de Izuku fueron interrumpidos cuando All Might lo llamó por su nombre. Joven Midoriya, te cambiarás con Young Tokage. Fantasma en los pasillos. Capítulo 45. Las sombras vivientes están esperando ser controladas. Izuku tuvo que contener un gemido mientras pasaba junto a la chica que estaba tomando su lugar. No sabía si All Might lo había cambiado porque pensaba que no podría hacer mucho por el equipo o si era porque esperaba que lo saboteara, pero estaba listo para demostrar que el hombre estaba equivocado en ambos casos. All Might envió a uno, más Izuku de regreso a su autobús para que pudieran ser transportados al otro extremo de la ciudad. En el momento en que se cerraron las puertas del autobús, la gente comenzó a bombardear a Izuku con preguntas. ¿Eres el niño fantasma, verdad? ¿Cómo es la clase A? ¿Has asistido a alguna de nuestras clases? ¿Crees que nuestra clase es mejor o clase A? Antes de que el cuestionario improvisado pudiera ir más lejos, una niña se levantó de donde estaba sentada en la parte delantera del autobús, llamando y saludando para llamar la atención de todos. Izuku la reconoció como Kendo, la chica que había sido votada como presidenta de la clase 1B. Creo que eso es suficiente. Si Midoriya quiere responder a tus preguntas, lo hará, pero solo si preguntas una a la vez. Si no quiere responder, no lo presiones para que lo haga. Con eso, se volvió a sentar en su asiento. La clase se disculpó, tanto con ella como con Izuku, antes de que uno de ellos se inclinara hacia adelante en su asiento. Eres el niño fantasma, ¿verdad? El que ingresó a evitando ser notado y todo eso. Preguntó. Izuku estaba bastante seguro de que su nombre era Tsuburaba. Lo estoy. Respondió Izuku. Su disfraz probablemente era un regalo muerto si otros estudiantes de la OA hubieran comenzado a llamarlo niño fantasma. El chico se reclinó en su asiento, mirando a Izuku con asombro. Izuku sabía que el otro chico no podía ver sus ojos, pero aún sentía que estaba mirando directamente a su alma. Izuku desvió la mirada. Una chica con cabello rubio y cuernos se asoma de su asiento para poder ver a Izuku. Está bastante seguro de que su nombre es Tsunotori. ¿Has asistido a alguna de nuestras clases? Escuché que lo hiciste para A. Habla despacio y su acento es obviamente estadounidense. Izuku responde a su pregunta en inglés. Lo he hecho.
Estuve allí cuando votaste por el presidente de tu clase y también he asistido a algunas de tus clases académicas. Tsunotori está visiblemente feliz cuando se da cuenta de que puede hablar inglés. Su rostro se ilumina cuando se inclina más fuera de su asiento, su cuerpo ahora está más en el pasillo que en su silla. Sin embargo, ninguna de nuestras clases heroicas, ¿verdad? Izuku asiente y ella gime. Eso es una lástima. Creo que lo hemos estado haciendo muy bien. Además, significa que no conoces nuestras peculiaridades. Izuku asiente con la cabeza mientras el autobús se detiene. Las puertas se abren y Kendo se pone de pie, girándose para estar frente a la clase. Muy bien todos, hemos llegado al otro lado de la ciudad. Por favor, sal del autobús de manera ordenada. Izuku se puso en fila detrás del chico rubio al que había regañado antes, siguiéndolo fuera del autobús y hacia la multitud que el resto de la clase había formado. Kendo se bajó el último, dirigiéndose a ellos una vez que las puertas del autobús se cerraron y se alejó a toda velocidad por la calle. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo vamos a ganar? Ella pregunta. Izuku levanta la mano y Kendo asiente, indicándole que hable. Está a punto de hablar cuando un chico de cabello castaño, Tsuburaba, habla sobre él. No vas a tomar en serio una idea de él, ¿verdad? Es de la otra clase, ¿escuchaste lo que dijo All Might? Podría estar tratando de sabotearnos. Izuku le dice al chico. ¿Por qué querría hacer eso? Mi clase es agradable, sí, pero All Might me envió aquí porque pensó que no podría hacer mucho para ayudar a esta clase a ganar. Él piensa que te sabotearé, ayudando a mi clase o que fallaré tan miserablemente en ayudarte que ganará de todos modos. El niño se burla. ¿Y qué? Quiero demostrar que está equivocado. Dice Izuku. Tsuburaba pone los ojos en blanco pero no dice nada más. Izuku toma esto como su señal para compartir su plan. Muy bien, Monoma, tu peculiaridad te permite hacer una copia de otra persona, ¿verdad? Pregunta. El otro chico asiente. ¿Serías capaz de hacer una copia de Shiozaki? Monoma se toma un momento para pensar en la pregunta antes de asentir. Mi rango y control no serán tan buenos. Pero sí, debería poder hacerlo. También puedo hacer copias de otras dos peculiaridades. Izuku sonríe. Perfecto. Una vez que se les asignan 5 minutos de tiempo de planificación, suena el timbre, Monoma toca a Shiozaki, Onenuki y Tsuburaba en sus brazos antes de que los 4 salgan corriendo en diferentes direcciones. Shishida sigue a Tsuburaba hacia el centro de la ciudad, activando su peculiaridad mientras corre y recogiendo al niño cuando pasa. Kurohiro se funde con la sombra de un poste cercano y comienza a moverse por la ciudad, dirigiéndose al área de 1A. El resto de la clase se divide por calles que aún no estaban cubiertas, Komori esparce hongos a medida que avanza. Izuku observa a todos Hirose, esperando hasta que todos se hayan ido antes de soltar su forma sólida y flotar hacia arriba. Despega en dirección al área de planificación de la clase A, llegando rápidamente. Desde su punto de vista en el cielo, ve a Tokoyami corriendo por una calle directamente al norte de su ubicación inicial. Dark Shadow se desplaza a su lado, balanceándose mientras el niño corre. Izuku entrecierra los ojos ante las sombras que rodean a los dos y sonríe para sí mismo cuando ve que uno de ellos se mueve irregularmente. Kurohiro salta de la sombra de un edificio bajo justo cuando Tokoyami pasa junto a él. Salta a Dark Shadow, tomando el control de ellos fácilmente. Dark Shadow levanta a Tokoyami, agarrando al chico con fuerza en su puño. Kurohiro golpea al chico pájaro contra el suelo e Izuku se estremece de simpatía. Dark Shadow sigue disculpándose mientras continúan golpeando a Tokoyami hasta que el chico finalmente se queda abajo. Suena un anuncio que indica que el chico está fuera y Kurohiro suelta a Dark Shadow, inclinándose profundamente antes de ayudar a Tokoyami a ponerse de pie. Kurohiro ayuda a Tokoyami a bajar la calle, probablemente llevándolo de regreso a la entrada de la ciudad y, por extensión, al autobús. Izuku los observa por un momento antes de quedarse dormido para ver cómo está Monoma. La parte del plan del chico es un poco más crucial. Fantasma en los pasillos. Capítulo 46. Las enredaderas no son, de hecho, directores.
Es bastante fácil para Izuku encontrar a Monoma ya que el niño estaba parado en el techo de un edificio de tamaño mediano, las enredaderas crecían desde su cabeza y cubrían las pocas calles circundantes. Había tenido razón cuando dijo que su rango no iba a ser tan grande como el de Shiozaki, sus enredaderas solo podían crear un pequeño círculo alrededor del edificio. Lo bueno de la posición de Monoma, sin embargo, era el hecho de que estaba justo en el medio de la ciudad. Si uno A decidiera abrirse paso hacia el lado de la ciudad de uno B, tendrían que atravesar las enredaderas de Monoma. Efectivamente, solo 1 o 2 minutos después de que llegara Izuku, Kirishima y Kaminari llegaron a toda velocidad a la vuelta de la esquina. Izuku los vio correr directamente hacia una de las enredaderas de Monoma. Solo dieron unos pasos hacia el centro antes de que 2 enredaderas salieran de las sombras, envolviéndolos en capullos apretados. Kaminari comenzó a chisporrotear y su cabello se erizó mientras la electricidad se acumulaba a su alrededor. Izuku hizo una mueca cuando se soltó la carga, sin aventurarse más allá de las enredaderas. La cabeza de Kaminari se balanceó cuando la electricidad se apagó, y finalmente descansó sobre su pecho. Kirishima hizo una mueca de simpatía cuando se hizo un anuncio declarando que los 2 niños estaban fuera. Las enredaderas se desenredaron lentamente, Kirishima es más rápido que Kaminari. Cuando el chico pelirrojo estuvo libre y parado frente a Kaminari, las enredaderas del otro finalmente terminaron, lo que permitió que el rubio tropezara con el concreto. Kirishima lo atrapa y lo ayuda a caminar de regreso a la entrada de la ciudad. Izuku flota durante un minuto, verificando que todas las entradas al centro estén vigiladas antes de flotar de regreso al área de inicio de la clase B. Mientras regresaba, Izuku vio 2 pequeños grupos de 2 miembros de clase A corriendo en la misma dirección. El equipo del este estaba formado por Agakure y Aoyama, mientras que Asido y Yaoyorozu venían del oeste. Izuku observó cómo se acercaban, sonriendo al ver enredaderas arrastrándose por las tuberías de un edificio cercano. Apartó su atención de los demás por un momento y en su lugar comenzó a buscar a Shiozaki, quien se suponía que estaba posicionado de manera similar a Monoma. Finalmente, la vio de pie en uno de los edificios más altos cerca de donde esperaba otro equipo B. La atención de Izuku volvió al suelo cuando escuchó una serie de aullidos. Miró hacia abajo para ver a Asido y Yaoyorozu atados en enredaderas, luchando por liberarse. Izuku miró al otro grupo, que seguía corriendo, aparentemente sin haber escuchado a sus compañeros de equipo luchar. Izuku observó cómo ellos también estaban atados en enredaderas, aunque Aoyama no estuvo atrapado por mucho tiempo. Una explosión brillante brotó de su estómago, abriendo un agujero en las enredaderas. El resto desapareció de inmediato, retrayéndose hacia las sombras. Aoyama tropezó mientras caía unos metros, agitando los brazos para tratar de estabilizarse. Aoyama tardó un momento en recuperar el equilibrio, pero, una vez que lo hizo, avanzó hacia Agakure, que parpadeaba dentro y fuera de la vista, solo manchas de ella visibles aquí y allá. Sin embargo, cuando Aoyama se acercó demasiado, las enredaderas la soltaron, casi empujándola en su frenesí por escapar. De repente, Izuku escuchó vítores triunfantes provenientes de Asido. Giró la cabeza para verla parada en el camino, ya no atada a enredaderas con ácido goteando de sus manos. Yaoyorozu sonrió mientras Asido avanzaba hacia ella, con el ácido listo. Sin embargo, antes de que pudiera tocar las enredaderas, se desenredaron. Asido se quedó allí por un momento antes de encogerse de hombros, sacudirse los restos de las manos y salir corriendo de nuevo. Yaoyorozu la siguió, con una sonrisa en los labios. Izuku suspiró, siguiendo a los 2 grupos. No era la situación más ideal, admitió, Asido y Aoyama eran probablemente 2 de los peores resultados que podrían haber tenido. Pero por eso siempre se aseguraba de que hubiera un plan B. Izuku se aseguró de mantener a los 4 en su línea de visión mientras avanzaban, claramente comenzando a buscar objetivos fáciles para eliminar. Probablemente pensaron que había decidido sabotear al otro equipo, después de todo. Y qué mejor manera de asegurarse de que su clase gane que mantener a los estudiantes 1, B en un solo lugar. Los más débiles, al menos. Después de todo, los estudiantes que venían no tenían mucha experiencia en combate.
Una vez que los dos grupos estuvieron lo suficientemente cerca del punto de partida de 1B, Izuku elige algunas de las luces de la calle circundantes, enfocándose en las bombillas del interior. Las luces comienzan a parpadear y, aunque es de día y normalmente no serían visibles, había elegido cada una de ellas por una razón. Tetsu y Tsunotori salen disparados de un callejón por delante de Asido y Yaoyorozu, dirigiéndose directamente hacia los dos. Tsunotori activó su peculiaridad de inmediato, dos cuernos se dirigieron directamente hacia Yaoyorozu. Ella esquiva, pero los cuernos giran en dirección y vuelven a atacarla. La atrapan, inmovilizándola contra la pared de un edificio cercano. Asido grita, corriendo para ayudar a su compañera de equipo. Está a punto de alcanzar a la otra chica cuando Tetsu se estrella contra ella tirándola al suelo. Asido lucha contra su agarre, pero no puede escapar, lo que termina con el anuncio de que tanto ella como Yaoyorozu son anunciados. Izuku se aleja de los dos justo a tiempo para ver a Tsuburaba y Shishida terminando con Agakure y Aoyama. Aoyama quedó atrapado en las garras de Shishida mientras que Agakure quedó atrapado en un cubo de aire. Se hizo un anuncio para los dos capturados y los 4 estudiantes huyeron de nuevo, regresando a sus lugares originales. Izuku estaba a punto de salir corriendo para ver cómo estaba otro equipo cuando escuchó un grito proveniente de la dirección de Shiozaki. Miró a tiempo para verla atrapada en un bloque de hielo, Shouto de pie sobre una columna de hielo al lado de la azotea. Shiozaki fue anunciada tan pronto como Izuku la vio. Maldijo mientras despegaba en su dirección, necesitaba sacar a Shouto del ejercicio y no había muchos buenos equipos estacionados cerca. Izuku observó cómo Shouto saltaba de su pilar a la azotea, apoyando su mano izquierda en el bloque en el que Shiozaki estaba atrapado. El vapor comenzó a fluir desde donde su mano hizo contacto con el hielo, el calor derritió lentamente a la chica. Izuku estaba a punto de aterrizar en el techo cuando Shiozaki finalmente fue libre, frunciendo el ceño mientras se dirigía hacia la puerta de la azotea. Izuku esperó hasta que la puerta se cerró detrás de ella y Shouto le dio la espalda antes de aterrizar detrás del bloque de hielo medio derretido. Shouto todavía estaba de espaldas, dirigiéndose hacia la escalera de incendios, cuando un trozo de hielo lo golpeó en la espalda. Se dio la vuelta, trotando hacia el hielo que no se había molestado en derretir. Izuku se agachó a un lado de la cuadra mientras usaba tanto su peculiaridad como sus manos para arrojarle hielo a Shouto. Finalmente, el otro chico se cansó de sus tácticas y cubrió la azotea con hielo, atrapando los pies de Izuku. Inmediatamente soltó su forma sólida, atravesando el hielo y dejándose caer a unos metros de donde había quedado atrapado. Shouto lo miró desde donde estaba parado frente al bloque de hielo, pero Izuku simplemente sonrió cuando el hielo sobre el que estaba parado Shouto comenzó a agrietarse a su alrededor. Miró hacia abajo con sorpresa cuando el trozo se desprendió del hielo a su alrededor, flotando en el aire. Cayó de rodillas, agarrándose a los bordes de la losa de hielo para evitar caerse. Izuku lo levantó hasta que estuvo un poco demasiado alto para saltar. Izuku saludó con la mano cuando se hizo el anuncio, etiquetando a Shouto como fuera y bajó la losa a la calle de abajo. Izuku observó cómo Shouto se sacudía el polvo antes de comenzar a caminar por la calle, dirigiéndose a la entrada de la ciudad. Izuku estaba a punto de flotar hacia arriba y hacia abajo cuando se hizo otro anuncio. Monomaneito y Kuro Hiroshige ya están fuera. Fantasma en los pasillos. Capítulo 47. Ganador. Izuku suspira mientras se dirige hacia el área de inicio 1A. Había estado esperando que tanto Monoma como Kurohiro fueran capturados en algún momento, pero esperaba que fuera más adelante en el ejercicio. Ahora que estaban fuera de la carrera, tendría que revisar a Komori y asegurarse de que su parte iba bien. No fue difícil encontrar a la niña, ya que su camino estaba cubierto de diferentes tipos de hongos. Finalmente la alcanzó mientras se dirigía por una calle lateral, rociando y creando hongos a medida que avanzaba. Se queda detrás de ella, mirando desde arriba para ver si viene algún niño 1A. Efectivamente, unos minutos más tarde vio a Zero y Uraraka corriendo desde el mismo camino que Komori había tomado, ellos también siguiendo su rastro de hongos. Izuku levita algunos hongos cercanos, agitándolos en la cara de Komori para llamar su atención hacia sus oponentes que se acercan. Finalmente se giró para ver a Uraraka y Zero corriendo hacia ella.
Comenzó a correr hacia ellos, deslizando sus botellas de spray en las fundas de su cinturón. Zero disparó una línea de cinta, pero ella la esquivó, inclinándose a la derecha. Uraraka extendió su brazo para agarrar a Komori, pero ella saltó, aterrizando detrás de la otra chica. De repente, Uraraka se dobló, con una mano en la rodilla y la otra en la garganta. Comenzó a toser incontrolablemente y Zero corrió a ver cómo estaba, frotando círculos en su espalda. Se quedó allí, consolándola, solo unos momentos antes de que él también se doblara por la tos. No pasó mucho tiempo después de eso que tanto Zero como Uraraka fueron anunciados. 2 grupos de robots médicos vinieron a recogerlos, siguiéndolos mientras se dirigían a las puertas en caso de que alguno de ellos necesitara ayuda. Sin embargo, Izuku no se quedó a mirar por mucho tiempo. Tenía que buscar a Onenuki, Rin y Kamikiri. Le tomó un tiempo encontrar a su grupo, pero, cuando lo hizo, Ojiro, Shoda y Hirou habían sido anunciados. No le importaba demasiado, era bueno tener a Ojiro y Hirou fuera y Shoda no tenía un papel demasiado importante. Izuku encontró a Onenuki, Rin y Kamikiri apiñados detrás de una esquina, observando a un grupo de estudiantes de 1A. Estaban apiñados alrededor de un Setsuna sin ojos y oídos, que estaba apoyado contra una pared cercana. Shuji, Sato y Shinzo estaban allí, formando un semicírculo alrededor de la chica. Izuku sonrió mientras inspeccionaba el área, vigilando las partes faltantes de Setsuna. También notó como Shuji tenía ojos y oídos en el extremo de todos sus brazos, excepto uno cerca de Satou, que mantenía en la boca. Obviamente se mantenía alerta, aunque estaba un poco más tenso de lo que Izuku normalmente lo veía. Probablemente había detectado alguna señal del otro grupo y estaba tratando de localizarlos o rastrearlos. Bien por ellos por permanecer ocultos. La atención de Izuku volvió al grupo que se escondía cuando Onenuki se agachó, colocando suavemente su mano sobre el concreto frente a él. Uno de los ojos de Shuji giró para mirar en su dirección un poco tarde, ya que el concreto bajo sus pies se ablandó hasta el punto de que cayó. Shinzo gritó, tratando de activar su peculiaridad, pero Izuku les había dado a todos en la clase B una sesión informativa rápida sobre las peculiaridades de la clase A, lo que significa que nadie dio ninguna respuesta. Satou tragó algunos paquetes de azúcar y logró ganar terreno por un momento, tratando de correr en dirección al equipo B, pero el suelo era demasiado blando para que él llegara lejos y Rin disparó algunas escamas y lo derribó. Setsuna fue la última en hundirse en el cemento líquido y trató de desprender tantas partes como fuera posible. Logró perder un brazo, que partió en varios pedazos, pero eso fue todo lo que pudo liberar antes de que gran parte de ella se atascara. Lamentablemente, estas piezas, junto con las pocas que ya tenía puestas, fueron suficientes para mantenerla en el ejercicio, pero las demás fueron anunciadas. La clase A tiene 6 miembros restantes. La clase B tiene 16. Si un miembro a más es derrotado, la clase B será anunciada como ganadora. All Might agregó. Izuku puso los ojos en blanco. Si esta fuera una situación real, no había forma de que los héroes pudieran vencer a los villanos restantes si no tenían respaldo policial, lo que la clase A no tenía. Suspiró mientras abandonaba la escena, dirigiéndose al lugar donde sabía que estarían los estudiantes arrestantes. Izuku no tardó mucho en llegar al centro de la gran ciudad, donde Monoma había estado estacionado antes de que lo atraparan. Dado que Monoma ya no estaba, sería el lugar perfecto para que los estudiantes arrestantes se reunieran y elaboraran un nuevo plan. Efectivamente, Izuku vio a Irida, Tsu, Koda y Bakugou reunidos a solo un edificio más abajo del que Monoma había usado. Estaban hablando en un grupo suelto, aunque la voz de Bakugou era la más fuerte. Obviamente estaba enojado porque tantos de sus compañeros de equipo habían salido tan fácilmente y que su equipo ahora estaba en una gran desventaja. Izuku sonrió mientras desabrochaba el broche de uno de sus bolsillos laterales. 10 proyectiles pequeños y redondos se acercaron para flotar justo encima de la bolsa ahora abierta, todos invisibles para los estudiantes que esperaban debajo. Una de las ventajas de tenerlos hechos con su propio ADN. Las manos de Izuku se contrajeron cuando las balas salieron disparadas, separándose unas de otras para atacar a sus víctimas individuales.
viajaron en grupos de 2, cada grupo se dirigió a una persona diferente. Su la golpeó primero ya que estaba más cerca de donde Izuku estaba mirando. Sin embargo, los demás no se quedaron atrás. Cada grupo dio en el blanco a la perfección. Bakugou es golpeado directamente en el pecho, lo que lo hace tropezar hacia atrás, y Ida es golpeado en la parte posterior de la rodilla, lo que hace que caiga al suelo. Koda también recibe un golpe en el pecho, aunque cae al suelo a diferencia de Bakugou. De repente, Awase y Kodai doblan la esquina, Kodai flanqueado por una nube de escombros. Los escombros se lanzan delante de los dos, cubriendo a Koda mientras intenta levantarse. Awase usa su impulso para deslizar la corta distancia que queda entre él y el niño más grande y se agarra a la pila de escombros, soldando los extremos al suelo y atrapando a Koda debajo. Awase y Kodai comienzan a correr por donde vinieron, pero Bakugou los persigue, las explosiones lo impulsan hacia adelante. Está a punto de alcanzar al dúo cuando la voz de All Might llega por los altavoces, la ira apenas contenida se escucha en su tono. Koda Kuji ya está fuera. La clase 1, B, más Midoriya, son los ganadores. Izuku sonríe mientras comienza a dirigirse a la sala de observación. Observa a Bakugou mientras avanza, buscando una reacción del otro chico. Se sorprende cuando, en lugar de gritar y enloquecer, respira profundamente, cierra los ojos y se queda quieto por un momento antes de dirigirse tranquilamente hacia la sala de observación. Izuku parpadea sorprendido antes de seguirlo, ya que Bakugou había logrado adelantarse unos pasos. Una vez que todas las clases están reunidas en la sala de observación, Izuku es bombardeado inmediatamente por los estudiantes 1B. Le dan palmaditas en la espalda y gritan su agradecimiento y felicitación. Monoma incluso murmura algo acerca de que Izuku es útil a pesar de ser un estudiante 1A, lo que él toma como una victoria. Blood King sonríe al grupo hasta que All Might lo separa, con una sonrisa tensa en su rostro. Sí, todos lo hicieron bien. Ahora, ¿alguien puede decirme quién fue el MVP o los MVP? Yaoyorozu levanta la mano. All Might se toma un momento para ver si alguien más lo ha hecho, pero cuando queda claro que nadie más está dispuesto a responder a su pregunta, llama a la chica. Los MVP fueron Midoriya y Bakugou. Midoriya logró ganarse la confianza de su equipo, a pesar de que B ha sido previamente dudoso hostil hacia nuestra clase. Luego logró idear un plan que les dio a todos un papel importante. Aunque no participó mucho, estaba claro que estaba observando los equipos que creó mientras señalaba a 2 de los equipos que me cuidaran a mí, Asido, Aoyama y Agakure. También proporcionó una distracción para que Koda y Awase pudieran atrapar a Koda, lo que le valió la victoria a su equipo. ¿Y Bakugou? All Might preguntó. Se las arregló para crear equipos que trabajaban bien juntos y tenían un plan bastante similar al de Izuku. Creo que la razón por la que perdió es que no logró explicar su plan de manera tan efectiva ni tuvo mucha suerte para convencer al grupo final de su plan de último minuto. All Might no le dice nada más, en cambio, despide a las 2 clases y las envía a cambiarse. Izuku está una vez más rodeado por B y se quita el casco, metiéndolo debajo de su brazo para que puedan ver su gran sonrisa. Muchas gracias a todos. Pero, en realidad, todos ustedes también lo hicieron muy bien. Sonrieron y le agradecieron antes de salir corriendo a sus propios vestuarios ya que las 2 clases estaban separadas. Izuku continuó sonriendo mientras se quitaba el disfraz y volvía a ponerse su uniforme escolar. Fue uno de los primeros en terminar, así que esperó afuera de la puerta Shouto, que no se quedó atrás. Caminaron en silencio de regreso al autobús, donde esperaron al resto de su clase. Una vez que todos estuvieron sentados, incluido All Might en la parte delantera del autobús, las puertas se cerraron y comenzó a llevarlos de regreso al edificio principal de la OA. El viaje en autobús fue silencioso, todos demasiado cansados para decir mucho. Cuando el autobús se estacionó frente a las puertas de la OA, se bajaron en una sola fila, caminando de regreso al salón de clases para devolver sus estuches de disfraces y agarrar sus mochilas. Izuku y Shouto fueron los primeros en llegar a las puertas y a la acera cuando se dirigieron hacia la estación de tren. ¿Estás seguro de que quieres que vaya? Pregunta Izuku. Shouto asiente. Estoy seguro. Fantasma en los pasillos.
Capítulo 48. Las visitas son solo familiares. Izuku y Shouto permanecen en silencio todo el viaje al hospital. Shouto había obtenido la dirección y el número de habitación de Fuyumi hace unos días. Había sonreído alegremente cuando se dio cuenta de que Shouto finalmente iba a ver a su madre y había estado feliz de darles a los niños la información que necesitaban. El viaje en tren fue largo, pero la caminata hasta el hospital se sintió más larga. Cuando cruzaron las puertas automáticas hacia el vestíbulo, se encontraron con el olor a productos químicos. Una recepcionista levantó la vista cuando entraron, sonriendo de la misma manera que sonreían todos los empleados de servicio al cliente. Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Ella pregunta una vez que llegan al escritorio. Estamos aquí para ver a mi madre, Todoroki Rei. Dice Shouto. La mujer asiente lentamente, haciendo clic en su computadora por un momento antes de volver a mirarlos. Lamentablemente, solo está autorizada a recibir visitas familiares, por lo que tu amigo no podrá subir contigo. ¿Está bien? Shouto se pone rígido, pero Izuku se inclina, susurrándole al oído para que la recepcionista no pueda escuchar. Está bien, flotaré para encontrarme contigo en un minuto. Los hombros de Shouto se relajan y asiente con la cabeza a la mujer. Está bien. Ella asiente, mirando su computadora por última vez. Está en el sexto piso en la habitación 331. Shouto asiente, aunque ya conocía la información. Se gira hacia el ascensor e Izuku saluda hasta que ya no puede ver al otro chico. Le sonríe a la recepcionista antes de salir por las puertas automáticas, esperando hasta que haya doblado una esquina antes de flotar del suelo y regresar al edificio. Cuenta los pisos hasta que encuentra el sexto y pasa por la ventana del pasillo más cercano. Mira a ambos lados del pasillo para ver a Shouto caminando por el pasillo hacia la derecha, ocasionalmente mirando a izquierda y derecha. Izuku alcanza al otro chico fácilmente, aterrizando suavemente a su lado. Shouto se sobresalta un poco cuando Izuku aterriza, pero se reúne rápidamente. Caminan uno al lado del otro hasta llegar a la puerta de la habitación de Rei. Shouto respira hondo a Izuku le da una sonrisa tranquilizadora. Shouto le devuelve la sonrisa lo mejor que puede mientras llama a la puerta. Adelante. Su voz está ligeramente apagada detrás de la puerta cerrada. Izuku le da a Shouto un pequeño empujón y el otro chico abre la puerta con cautela. Entra y cierra la puerta detrás de él. Izuku sonríe mientras se sienta en una silla sentada contra la pared al lado de la puerta. Izuku espera alrededor de una hora, lo que toma como una buena señal. Cuando la puerta se abre, Izuku mira hacia arriba para ver a Shouto escabulléndose. Se despide por encima del hombro antes de que se cierre la puerta e Izuku no puede evitar notar que se ve un poco más feliz que antes. Su expresión es una mezcla de asombro, felicidad y griega. Un toque de arrepentimiento. Izuku elige ignorar eso por ahora, simplemente sonriendo al otro chico mientras se levanta de su asiento. Entonces, ¿salió bien? Pregunta Izuku. Shouto asiente. Tiene una pequeña sonrisa en su rostro. Izuku asiente con la cabeza y sigue a Shouto hasta el ascensor. No quiero meterme en problemas, así que me reuniré contigo en la entrada, ¿de acuerdo? Shouto asiente y presiona el botón para llamar al ascensor. Izuku flota y sale de la pared del fondo. Sale al frente del edificio y flota hacia abajo para flotar en la entrada del camino que conduce a las puertas. Observa a través del vidrio mientras Shouto dobla la esquina de los ascensores. La recepcionista lo saluda con la mano y él se lo devuelve antes de atravesar las puertas automáticas. Izuku espera hasta que Shouto esté a solo unos metros de distancia antes de aterrizar. Caminan juntos hasta la estación de tren y se sientan uno al lado del otro una vez que abordan. Cuando finalmente regresan a la finca, Fuyumi los está esperando en el sofá, con una taza de té en la mano. Ella les sonríe cuando entran, dejando su taza sobre la mesa de café. ¿Cómo te fue? Ella pregunta. Salió bien. Shouto dice mientras se sienta en el sillón frente a Fuyumi. Ella se inclina hacia adelante, apoyando una mano en su rodilla. Sabía que lo haría. ¿Cómo está ella? Lo está haciendo bien. Dice que las enfermeras son amables y que tiene algunos amigos entre los otros pacientes. Fuyumi asiente, recostándose en el sofá. Eso es bueno. ¿De qué hablaron ustedes dos?
La expresión de Shouto cambia a algo más parecido a la que había usado cuando salió por primera vez de la habitación del hospital. Una mezcla de asombro, sorpresa y un poco de arrepentimiento. Dijo que vio el festival de deportes, que estaba orgullosa de mí. La sonrisa de Fuyumi se suaviza pero no dice nada. Ella se disculpó y me dijo que lamentaba haberme apagado del fuego. Fuyumi asiente minuciosamente, animando a Shouto a continuar. Izuku se queda donde está parado junto a la puerta, temeroso de que si se mueve romperá el hechizo sobre los hermanos. Ella me dijo que era mío y que controlo lo que hago con él. Su voz alcanzó su punto máximo al final, convirtiendo la declaración en una pregunta. Como si todavía no pudiera creer que Rei hubiera dicho tal cosa. Fuyumi asiente y, cuando Shouto no dice nada más, ella lo tranquiliza. Mamá tiene razón, ya sabes. Shouto la mira con leve sorpresa, volviendo a concentrarse en su conversación desde donde había estado mirando al espacio. Fuyumi no dice nada más, simplemente toma un sorbo de té de su taza. Shouto la mira fijamente por un momento más antes de levantarse lentamente. Le hace señas a Izuku para que lo siga, sorprendiendo al otro chico. Izuku camina rápidamente para alcanzar al otro chico, mirando hacia atrás para ver a Fuyumi mirándolos a los dos con una mirada en sus ojos que Izuku no podía descifrar del todo. Fantasma en los pasillos. Capítulo 49. Aprendiendo por dónde empezar. Shouto lleva a Izuku a la sala de entrenamiento, cerrando la puerta detrás de ellos. Quiero que me ayudes a aprender a usar mi fuego. Izuku inclina la cabeza hacia un lado, sentándose en una de las bolas de yoga junto a la puerta. Sin embargo, no estamos usando las pasantías de la próxima semana para eso. Shouto asiente pero se mantiene firme. Sí, pero me gustaría al menos saber dónde estoy parado actualmente. Izuku asiente lentamente, tratando de no hacer rodar la pelota mientras está de pie. Está bien, volveré enseguida con uno de mis libros. Shouto asiente e Izuku sale de la habitación, regresando unos minutos más tarde con un cuaderno vacío y un juego de bolígrafos de colores. Se vuelve a sentar en la pelota de yoga y abre el cuaderno sobre su rodilla, sacando la tapa del bolígrafo negro con el pulgar. Deberías comenzar poco a poco ya que no has usado tu fuego en un tiempo. Intenta mantener una pequeña llama en uno de tus dedos. Como una vela. Shouto tararea y levanta su dedo índice, concentrándose mientras una pequeña llama cobra vida en la punta. Sin embargo, la llama es solo pequeña por un momento, antes de que envuelva toda la mano de Shouto. Sus ojos se abren de par en par mientras le da la mano. Las llamas se apagan, las chispas caen al suelo y queman pequeñas marcas de quemaduras. Shouto mira fijamente las marcas mientras Izuku garabatea en su libro. Sí, eso es más o menos lo que esperaba. La cabeza de Shouto se dispara mientras mira a Izuku. ¿Qué? Izuku levanta la vista de sus notas. Bueno, no lo has usado en años, así que sabía que no ibas a tener un muy buen control para comenzar. Sin embargo, mantuviste la pequeña llama durante más tiempo de lo que esperaba. Honestamente, no esperaba que pudieras crear la pequeña llama en absoluto. Hay un momento de silencio antes de que los ojos de Izuku se abran y cierre su cuaderno de golpe, una mano se levanta para cubrirse la boca. Lo siento mucho, probablemente fue tan grosero. Shouto niega con la cabeza, echando una última mirada a las marcas de quemaduras antes de mirar a Izuku. No, tienes razón. No lo he usado, así que no puedo esperar un control perfecto de inmediato. Izuku asiente lentamente. Pero podemos llegar allí. Sin embargo, tomará más de una semana. ¿Debería probar la pequeña llama de nuevo? Pregunta Shouto. Izuku niega con la cabeza. No, creo que deberíamos comenzar un poco más grande. Intenta mantener una llama en la palma de tu mano, no importa el tamaño. Shouto asiente, levantando la mano. La llama que hace no es mucho más grande que su palma. Oscila un poco en tamaño antes de que Shouto logre que se mantenga del tamaño de su palma, si es que es un poco más grande. Izuku asiente lentamente mientras observa la llama. Espera unos minutos antes de decirle a Shouto que apague la llama. Muy bien, ahora que sabemos el tamaño más pequeño que puedes mantener, intenta disparar un tiro a la pared izquierda. No intentes controlar el tamaño, solo quiero ver cómo se mueve por sí solo. Shouto da un paso atrás antes de girar para mirar hacia la pared izquierda.
Nivela su brazo antes de dejar escapar una ráfaga de fuego. Los conos de llamas comienzan en un pequeño punto en el centro de la palma de Shoto y se ensanchan a 1 metro de ancho en su punto máximo. Shoto intenta apagar la llama y, cuando no puede, entra en pánico. Comienza a sacudir su mano como lo había hecho antes, haciendo que la corriente se agite. Izuku se inclina hacia atrás cuando comienza a sentir el calor del fuego y tiene que respirar profundamente cuando siente que hay un poco menos de oxígeno. Finalmente, Shoto logra apagar las llamas, estrechando su mano unas cuantas veces más por si acaso. Shoto inmediatamente se gira para ver si Izuku está bien, pero el otro chico no está prestando mucha atención. En cambio, está inclinado sobre su cuaderno, garabateando y leyendo sus notas. ¿Estás bien? Shoto pregunta mientras da un paso adelante, queriendo estar seguro. Izuku mira hacia arriba. Oh, sí, estoy bien. En realidad, eso me dio mucha más información de la que pensaba. Quiero decir, sabía que obtendría algo, pero esperaba tener que hacer más pruebas para algo de esto. Izuku se desliza de la pelota y cae al suelo. La pelota rueda hacia atrás, rebotando entre la pared y la espalda de Izuku antes de finalmente asentarse entre los dos. Izuku se arrastra hacia un lado, palmeando el lugar a su lado. Shoto se sienta entrecruzado. Se inclina para ver las notas que Izuku está señalando. Comencemos con el hecho de que la explosión comenzó como un punto finito en el centro de la palma de la mano. Como no estabas pensando en qué tan grande querías la llama o de dónde venía, esto significa que ese punto es donde comienzan tus llamas. Pase lo que pase, mientras no estés tratando de hacer fuego en otro lugar, de aquí es de donde vendrá. Shoto asiente, flexionando las manos en su regazo. Y, por supuesto, el hecho de que no pudieras publicarlo de inmediato nos dice algunas cosas. 1. Aún no puedes manejar esa cantidad de energía, por lo que tendrás que ser un poco más consciente de lo que estás haciendo a medida que aprendes a usarlo. 2. Tu fuego es un poco más rebelde que tu hielo. Será más difícil aprender a usarlo. Y, 3, podrás hacer cosas mucho más poderosas con él mientras entrenas, aunque estoy seguro de que eso era un hecho. ¿Cómo qué? Pregunta Shoto. Izuku inclina la cabeza, tarareando. Como tal vez crear un muro de llamas o calentarlas hasta el punto de que puedas crear llamas azules. Sin embargo, antes de que podamos descartar eso como una opción, tendremos que ver si puede controlar el calor del fuego. Sin embargo, eso puede venir más tarde. Primero deberías aprender el control básico. Shoto asiente mientras lee algunas de las otras notas que Izuku había escrito. Algo escrito en los márgenes le llama la atención. ¿Qué significa eso? Pregunta. Izuku se toma un momento para leer lo que estaba señalando. Es una teoría sobre el funcionamiento interno de tu peculiaridad. Ya hemos establecido que no puede ser la mitad de cada una de las peculiaridades de tus padres. Estoy pensando que podría ser una versión mutada de la de tu madre, ayudada por el Ad de Endeavor. Shoto mira a Izuku, presionándolo con una mirada. Bueno, la peculiaridad de tu madre es la capacidad de congelar el agua en el aire, haciendo hielo. Por otro lado, la peculiaridad de Endeavor le permite crear las llamas dentro de él. Creo que el Ad de Endeavor empujó al de tu madre a mutar en una peculiaridad que te permite calentar y congelar el aire que nos rodea. Shoto asiente lentamente. Eso tiene sentido. Pero, si ese es el caso, ¿no debería ser capaz de crear llamas y hielo en el mismo lado? Izuku hace un movimiento regular con la mano. No necesariamente. Podría ser que cada lado esté diseñado para crear uno y solo ese. ¿Tu derecha tiene menos resistencia al calor que tu izquierda? Pregunta Izuku, girándose para poder enfrentar mejor a Shoto. Supongo que sí. Quiero decir, puedo sentir ese calor más a mi derecha que a mi izquierda. Izuku asiente. Está bien. Entonces, es probable que cada lado se haya diseñado específicamente para crear lo que hace. Lo que significa que aprender a controlar tu fuego hasta un punto más finito que Endeavor será tan beneficioso como pensábamos. Si no más. Shoto asiente, con una pequeña sonrisa en su rostro. Gracias por tu ayuda, Izuku. Izuku asiente, cerrando su cuaderno suavemente mientras le devuelve la sonrisa a Shoto. Por supuesto. Fantasma en los pasillos.
Capítulo 50. Elección de pasantía. Aizawa abre la puerta del salón de clases tan pronto como suena el timbre, lo que hace que todos se den la vuelta en sus asientos y terminen sus conversaciones. Muy bien, ya que todos ustedes han sido aprobados para sus pasantías, pueden pasar este periodo trabajando en las tareas que necesitan hacer. Midoriya, conmigo. Dice, saludando a Izuku para que lo siga al pasillo. La ansiedad llena su estómago mientras sigue a su maestro, la sensación solo empeora cuando la puerta se cierra detrás de ellos. Aizawa saca una hoja de papel de su bolso, que Izuku no había notado a su lado. Se lo entrega al niño, esperando que lo lea antes de hablar. Esta es una lista de profesionales clandestinos con peculiaridades que se ajustan a las pautas que me diste y que aceptaron posiblemente contratarte. Elige uno. Izuku asiente, leyendo la lista por última vez antes de decidir. Titiritero. Aizawa asiente, retirando la sábana. Lleva a Izuku de regreso al salón de clases, cierra la puerta antes de meterse en su saco de dormir y sentarse detrás de su podio. Cuando Izuku se sienta, Kaminari se gira para mirarlo desde su escritorio. Entonces, ¿qué quería el señor Aizawa? Pregunta. Todos los demás se animan, ya sea girándose para prestar toda su atención a la respuesta de Izuku o disminuyendo la velocidad de su trabajo para poder escuchar. Solo me estaba ayudando con mi pasantía. ¿Pero por qué necesitarías ayuda con eso? Todos presentamos nuestras opciones el otro día. Porque planeo entrar en heroicidades clandestinas, pero no había muchos héroes clandestinos en mi lista. Kaminari se encoge de hombros y vuelve a su trabajo, no totalmente satisfecho con la respuesta. Cuando la campana finalmente los despide para almorzar, Izuku espera junto a su escritorio, con la bolsa sobre su hombro, a que todos los demás se vayan. Entonces, ¿a quién elegiste? Shouto pregunta una vez que están solos. Titiritero. Su peculiaridad les permite apoderarse de la mente y el cuerpo de otros sin dejar de ser ellos mismos. Por lo que puedo decir, su mente se divide en dos cuando lo usan, de alguna manera. La suya es la peculiaridad más cercana a mi posesión en la lista que el señor Aizawa logró hacerme. Shouto asiente, siguiendo el ritmo de Izuku mientras se dirigen a la azotea. Se sientan lejos de la puerta, apoyados contra la cerca de malla que los mantiene en el techo. Ambos sacan una caja bento y comienzan a comer sin decir otra palabra el uno al otro. Solo habían tomado unos pocos bocados de sus comidas cuando se abrió la puerta del techo, lo que hizo que ambos miraran hacia arriba. Monoma y Shinzo entran por la puerta. Shinzo los saluda con la mano antes de seguir a Monoma al banco más cercano. Izuku y Shouto saludan y los cuatro comen en paz. Cuando Izuku y Shouto terminan de comer, guardan sus cajas bento y las vuelven a meter en sus mochilas. Izuku comprueba la hora en su teléfono y, después de ver que tienen unos 20 minutos más, saca su libro de análisis. Había comenzado un análisis de un héroe más nuevo hace un tiempo y quería tomarse el tiempo para terminarlo. Shouto se inclina sobre su hombro, siempre interesado en lo que Izuku tiene que decir sobre los diferentes héroes. ¿Qué está escribiendo allí? Monoma llama, reclinándose ligeramente en su banco. Izuku sonríe cuando mira hacia arriba. Un análisis de la precipitación. Son un héroe más nuevo. Izuku aclara cuando ve la mirada confundida en el rostro del otro chico. Monoma asiente. Suena interesante. Lo es. ¿Sabías que su peculiaridad le permite controlar el agua en el aire? Sin embargo, no puede hacer lo mismo con otras fuentes de agua, y estoy tratando de averiguar por qué. El resto de su discurso se vuelve incoherente cuando comienza a murmurar, garabateando en su cuaderno a medida que avanza. Monoma lo observa por un momento antes de iniciar una conversación con Shinzo. Terminan su almuerzo en paz, saliendo del techo cuando suena la campana, dirigiéndose a sus respectivas clases de heroísmo. Heroics no fue tan malo, pasaron el tiempo en uno de los gimnasios del campus, trabajando en el desarrollo de su masa muscular y resistencia. Llevaban sus uniformes de gimnasia en lugar de sus disfraces de héroes, elementos a los que Olmig generalmente parecía bastante apegado. La clase pasó rápido, y en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, se cambiaron de nuevo a sus uniformes regulares e Izuku caminaba al lado de Shouto, regresando a la finca de Todoroki.
Cuando Izuku y Shouto regresaron a la escuela el lunes, no se quedaron en el edificio de la OA. En cambio, cada uno empaca una maleta para un viaje de una semana y se detiene en el edificio con el resto de su clase a las 6 de la mañana. Aizawa los deja entrar al salón de clases y abre la pared de la caja de disfraces. Se ponen en una fila ordenada para recoger sus casos antes de volver a salir y subir al autobús que los espera. La clase es más moderada de lo normal ya que la mayoría de ellos están cansados. Los únicos que parecen estar despiertos son Izuku, Tokoyami y Ida. A pesar de que el viaje en autobús a la estación de tren es de solo 15 minutos, muchos de ellos se quedan dormidos en el camino. Shouto incluido. Se apoya en el hombro de Izuku, su estuche de disfraces casi cae al suelo cuando su agarre se afloja. Izuku evita que el estuche se caiga levitando y bajándolo sobre su regazo. Cuando el autobús llega a la estación, Izuku sacude a Shouto para despertarlo. El otro chico se frota los ojos, bostezando antes de tomar su estuche de disfraces de Izuku y salir del autobús con la clase. Izuku permanece en el autobús hasta que todos los demás se bajan, asegurándose de que nadie se quede atrás. Aizawa está al frente de este grupo, ayudando a sus estudiantes a encontrar sus trenes. Izuku se despide de Shouto, asegurándose de que el niño se suba al tren correcto antes de dirigirse al suyo. Casualmente, Ida está en el mismo autobús, ambos han seleccionado una pasantía en la ciudad de Osu. Izuku está feliz de estar en el mismo tren que Ida. Se había preocupado por el otro chico cuando comenzó a resignarse, replegándose en sí mismo y sermoneando menos a la clase. Tenía una mirada en sus ojos que Izuku reconoció. Lo había visto antes en Natsuo cuando hablaba de Endeavor, y se lo habían descrito como la mirada que le había dado a Shigaraki mientras habitaba el Nomu y la que le había dado a Endeavor cuando el hombre aparece en su apartamento. Era una mirada de ira, furia y necesidad de venganza. Y una mirada que decía que nadie podía disuadirlo cuando tuviera la oportunidad de hacer lo que fuera que estuviera planeando.